Jóvenes, buenos días. El día de hoy estudiaremos el tema de generalidades de los microorganismos. La microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos y, como su palabra lo dice, micros significa pequeño, que solamente pueden ser visibles al estudiarlos con el microscopio u otras técnicas, y son seres vivos, ¿verdad? Y los estudia la microbiología, que es la ciencia que estudia los microorganismos, y de ahí deriva la palabra del griego, ¿verdad? Logos, que significa estudio o tratado, y micro se refiere a estos seres vivos microscópicos. La historia de la microbiología es muy interesante, ¿verdad? Ustedes ya la pudieron estudiar en la clase de introducción a la microbiología, donde incluso leyeron un libro de cazadores de microbios y siempre pudieron observar, ¿verdad?, con mucho interés todos los descubrimientos que realizaron estos grandes científicos, que la historia registra en primer lugar a Anton van Leeuwenhoek, que en el siglo XVII, él, que era un vendedor de telas en Holanda, ¿verdad?, era aficionado a pulir lentes y fabricó el primer microscopio. Aquí vemos este microscopio, ¿verdad?, bastante simple, donde como en una lupa, este es el lente, este es el sitio donde se coloca la muestra, el control del foco y un tornillo, ¿verdad?, para posicionamiento de la platina, donde va a ir la muestra. Y podemos observar en esta fotografía a Anton van Leeuwenhoek colocándose como una lupa, ¿verdad?, todo lo que él quería observar. Y él era muy curioso y observaba gotitas de agua, de charco, gotas de saliva, y él no se quedó solamente con esas observaciones, sino que las dibujó y las presentó en la Real Academia de Ciencias, ¿verdad? Y pueden ustedes observar dibujos de microorganismos, de bacterias, el desplazamiento de ellas y otros dibujos que no están acá, pero él pudo dibujar los primeros espermatozoides, también observaba insectos muy pequeños, etc. Otro gran investigador importante en la historia de la microbiología y se considera el padre de la microbiología es Louis Pasteur, que en el siglo XIX demostró la teoría de los gérmenes patógenos. Es que Anton van Leeuwenhoek demostró la existencia de los microorganismos, pero no estaban asociados en ese entonces a producir enfermedades. Y él fue quien los asoció. Hizo otras investigaciones, ¿verdad?, en los que tuvo mucho éxito, como hacer las fermentaciones. Él era químico y microbiólogo. La derrota de la teoría obsoleta de la generación espontánea, que decía que los seres vivos surgían espontáneamente de una combinación de materia inorgánica y orgánica. Luego él con sus experimentos demostró que todo ser vivo proviene de otro ser vivo y desarrolló vacunas, entre estas la rabia, la pasteurización, que es un proceso térmico que se aplicaba al principio a la leche, tratando de disminuir la cantidad de microorganismos presentes en esos alimentos, y luego pues ahora se ha generalizado a otros productos lácteos y a otros tipos de productos como jugos de frutas. En el mismo siglo XIX, Robert Koch, un médico alemán,
padre de la microbiología médica debido a sus investigaciones, especialmente con Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, Bacillus anthracis, Vibrio cholera, demostró que estos microorganismos producían estas enfermedades y demostró los postulados de Koch, que los podemos observar en esta figura, donde con los experimentos de Koch en ratones, los ratones padecían la enfermedad, tenían lesiones y de esos sitios él tomaba las muestras. Al ser observadas al microscopio se podían ver los microorganismos y luego los cultivó en medios de cultivo donde podía aislar el patógeno. Luego ese cultivo lo inoculaba en animales sanos y demostró que esos mismos síntomas y las mismas lesiones eran provocadas por ese microorganismo, al que luego a esas lesiones se les observaba al microscopio y se aislaban en cultivos en el laboratorio. También demostró que los animales sanos en ciertos sitios anatómicos no tenían ningún microorganismo que estuviera causando lesiones y que si esos sitios no tenían un proceso infeccioso, tampoco se iban a aislar los microorganismos en los cultivos. Luego otro gran científico fue Alexander Fleming, que ya en el siglo XX descubrió casualmente la penicilina. La historia nos narra que Leeuwenhoek se fue de vacaciones por varias semanas y luego que regresó al laboratorio, como podemos observar en esta pintura, él tenía muchos cultivos en cajas de Petri y en tubos de ensayo viejos y decidió que los iba a descartar. Pero observó que en una placa de Petri que tenía un cultivo de Staphylococcus aureus había crecido un hongo. Ustedes ahí les estoy señalando una colonia de un hongo que después se identificó que era del género Penicillium y que alrededor de esa colonia había un halo, un espacio claro que inhibía el crecimiento y destruía, aseguraba el crecimiento de Staphylococcus aureus de las colonias destruidas. Y eso le llamó la atención. Y fue muchos años después, junto con otros científicos colaboradores, que aisló el agente productor de ese efecto al que se le llamó penicilina, muchos años después, y él, Alexander Fleming, con otros investigadores se ganaron el premio Nobel en esos años, ¿verdad? El premio Nobel de Medicina y Fisiología. Entrando en materia, a continuación describiremos algunas características generales de los microorganismos. Son algunos de ellos más sencillos que los organismos superiores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, desarrollan un rápido crecimiento debido a un metabolismo muy rápido, ¿verdad? En el que intercambian sustancias con el medio externo de esa forma rápida que los hace crecer rápidamente. Una rápida multiplicación basada en su metabolismo. Algunos microorganismos producen toxinas. Algunos microorganismos tienen órganos de locomoción, ya lo vamos a ver en esta misma clase. Son fáciles de manipular y por eso, ¿verdad?, se utilizan como modelos en los laboratorios de investigación en la producción de muchas sustancias de interés biológico, ¿verdad?, como proteínas, también como modelos genéticos y tantos otros estudios en que los microorganismos se utilizan, ¿verdad?, para producir modelos metabólicos o modelos celulares que puedan representar los diferentes metabolismos de los demás seres vivos. Los microorganismos pueden transmitirse por diferentes vías y un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades.
Otra de las características es que son fáciles de manipular. Como les mencionaba, son objeto de estudio, ¿verdad? Hay modelos en muchas investigaciones. Podemos observar al microscopio o utilizando medios de cultivo y últimamente, ¿verdad? Por métodos moleculares. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Como lo indica estas fotografías, están en todas partes, especialmente las bacterias, ¿verdad? En todos los ambientes, en tierra, en las montañas, incluso en los picos más altos, en el suelo. Entre más microorganismos hay, más fértil es el suelo, en el agua del mar, en el agua dulce, en los vegetales, en las mucosas del ser humano y de los demás animales. También hay microorganismos que viven normalmente y que nosotros no pudiéramos tener vida si ellos no estuvieran en esa asociación con los demás seres vivos. ¿Cuáles son los microorganismos? Pues pueden subdividirse en 5 grupos. Tenemos a los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, y dentro de los parásitos están los protozoos y los helmintos. Aquí tenemos algunas fotografías y dibujos de estos microorganismos, ¿verdad? Este es un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, hongos, protozoos, un huevo de helmintos y una alga. Los microorganismos y todos los seres vivos tienen las características de que estamos formados por células, pero esas células se diferencian, ¿verdad? Las células procariotas, que no poseen membrana nuclear, y otras características que son más pequeñas que las células eucariotas. Y las células eucariotas, como su nombre lo dice, eu significa verdadero y cario, cariota de núcleo, ¿verdad? Tienen una membrana nuclear y tienen organelos delimitados por membranas. Estas son las diferencias básicas que se encuentran entre células procariotas y eucariotas, aunque hay muchas, ¿verdad? Muchas más que este cuadro. Mencionamos en primer lugar el tamaño. Las procariotas son más sencillas y de menor tamaño, los eucariotas más complejos y de mayor tamaño. La región donde se encuentra el material genético en las procariotas, hablamos de procariotas en células bacterianas, por ejemplo, en arqueobacterias. A la región donde se encuentra el material genético se le llama genóforo o se le llama nucleoide, o como solamente es un cromosoma, entonces cromosoma bacteriano. En cambio, a los eucariotas se le llama nucleoplasma o núcleo. Un solo cromosoma en los procariotas, varios cromosomas en los eucariotas, ¿verdad? Por ejemplo, en los seres humanos, 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. El ADN de los procariotas es ADN de cadena doble, igual que en los eucariotas, de cadena doble. Acuérdense que es una doble hélice. Cadena doble circular cerrado covalentemente, o sea, el cromosoma bacteriano es un círculo cerrado, que no está abierto como un hula hoop, sino que cerrado como un ovillo de lana, de hilo. Y en cambio, los cromosomas de los eucariotas es un cromosoma lineal que termina en telómeros. Mencionamos que existe membrana nuclear en los eucariotas y no hay una membrana nuclear en los procariotas. Existen proteínas rodeando al cromosoma bacteriano, pero no son histonas. En cambio, en los cromosomas eucariotas sí están asociados a proteínas llamadas histonas. La replicación del material genético no es por mitosis en los procariotas y sí es por mitosis en los eucariotas. La organización del citoplasma, pues no hay organelos del tipo de los eucariotas, como por ejemplo en los eucariotas sí existen mitocondrias, cloroplastos,
retículo endoplásmico y otros. No hay citoesqueleto en los procariotas, sí hay citoesqueleto y corrientes citoplásmicas en los eucariotas, y el tamaño de los ribosomas es diferente, ¿verdad? En los procariotas es de 70S, la S significa unidades Swedberg, que son unidades de ultracentrifugación, y los ribosomas eucariotas son 80S. Y el ADN en los procariotas es menos complejo, es más corto, menos pares de bases, y en cambio en los eucariotas es más complejo y más largo. Bueno, como toda célula, ¿verdad? Los microorganismos están formados por células y algunos de ellos solo son unicelulares. Entonces, tienen una membrana celular, también llamada membrana citoplásmica. Algunos tienen pared celular. La membrana celular separa el interior del exterior. El citoplasma es donde está todo el contenido y la maquinaria, ¿verdad?, para el crecimiento y el funcionamiento celular. Y el núcleo es donde se almacena la información genética. ¿Qué características tienen los microorganismos y que comparten con otros sistemas biológicos, ¿verdad? La nutrición. Ellos ingieren sustancias, las metabolizan, que les sirven como alimento, y de esa manera, al metabolizarla, se obtiene energía, ¿verdad? Y fuentes de carbono, y también se generan productos de desecho. Se reproducen, crecen, y algunos que se dividen por fisión binaria forman dos células, otros tienen otros tipos de reproducción sexual o asexual. Se diferencian en algunos momentos de su ciclo de vida, ¿verdad?, con estructuras especializadas, como por ejemplo la formación de esporas en bacterias, ¿verdad?, que si son sometidas a condiciones adversas, producen esas esporas. Y también realizan una interacción celular. Se interactúan o se comunican con otras células por medio de señales químicas, como lo hacen los organismos superiores, por ejemplo el ser humano, que tenemos varios órganos, varios tejidos, y ellos se comunican por hormonas. En la interacción celular, en los microorganismos, pues es menos avanzada. Esos lo hacen por señales químicas. Al proceso se le llama quimiotaxis. Y también, como todo ser vivo, evolucionan adquiriendo nuevas propiedades biológicas que generalmente las obtienen por medio de mutaciones. Y esas mutaciones, ¿verdad?, se van heredando a sus células hijas para poderse adaptar mejor a un medio ambiente. Un ejemplo de esto son los microorganismos, o en especial las bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos. Esta figura representa la diapositiva anterior, ¿verdad?, el metabolismo que se desarrolla en todo ser vivo, y en este caso en las células microbianas, obteniendo los nutrientes del exterior. Se reproducen, ya sea por reproducción asexual o sexual en algunos organismos. Se diferencian en esta figura, podemos ver que esta bacteria produjo una espora. Hay comunicación, también se mandan señales entre ellas, no están aisladas en los ambientes, ¿verdad? Generalmente viven en comunidades y forman los biofilms o películas, como por ejemplo la película dental. Algunos tienen movimiento, otros no. Y la evolución, ¿verdad?, que esas características que se van obteniendo por mutaciones se van heredando a las otras generaciones. ¿Qué vamos a estudiar en este curso de microbiología y en general en toda la carrera de microbiología? En primer lugar, la morfología, o sea, las formas que tienen los microorganismos, la estructura, la fisiología y reproducción, el metabolismo, que nos va también a servir junto con estas otras características a la identificación adecuada de los géneros y especies, cómo están distribuidos en la naturaleza, la relación con otros seres vivos, si producen daño o patogenicidad o enfermedad.
alteraciones químicas o físicas que produzcan en otros ambientes, como por ejemplo en alimentos. Y hasta aquí hemos visto el concepto de microbiología, que está muy claro, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos? Ya vimos que son las algas, los virus, los parásitos, los hongos. ¿Cuál es la diferencia entre células procariotas y eucariotas? Pues tienen un cuadro detallando, ¿verdad?, las diferencias. Y en primer lugar vamos a estudiar a los virus, que son los organismos más pequeños, ¿verdad? Son parásitos intracelulares obligados, o sea, ellos no son capaces de vivir independientemente. Tienen que estar parasitando una célula. Los virus son los microorganismos más pequeños que existen. Y cuando veamos en la próxima clase la clasificación de los microorganismos, veremos que a los virus no se los ubica en ninguno de los reinos que ustedes ya están familiarizados con los 5 reinos de Whittaker, ¿verdad? Ellos no están ubicados en ninguno de los reinos porque todavía se dice que están en el límite de la vida porque no comparten todas las características que tienen los demás seres vivos. Una de estas características que no comparten es que tienen material genético, pero de un solo tipo y no como las demás seres vivos, ¿verdad? Incluso las bacterias que tienen ADN y ARN y todas las demás células de los seres vivos también. Los virus solo poseen un solo tipo, o son virus ADN o son virus ARN. Por ejemplo, en esta pandemia que se ha estado estudiando mucho, el coronavirus, ustedes saben que es un virus del tipo ARN. Son microorganismos heterogéneos con distintas formas y tamaños. Ya lo vamos a ver. Los virus ADN se replican en el núcleo de las células huésped y los ARN en el citoplasma. En esta figura podemos observar diferentes tipos de formas y tamaños que tienen los virus. Y se está comparando con una bacteria de forma de bacilo, como ser Escherichia coli, que en este dibujo dice que mide 6 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. O sea, 1 milímetro dividido en 1000 veces. Y vean ustedes el tamaño de los virus, mucho más pequeño, ¿verdad? Se miden en nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de una micra, o sea, la millonésima parte de 1 milímetro. Aquí tenemos virus icosaédricos, o sea, de formas geométricas, y estos virus alargados o helicoidales. Y este bacteriófago es una combinación de todas esas formas. Tenemos una cabeza de forma icosaédrica y una cola. Y esta que tenemos dibujada acá es una clamidia, es una bacteria bien pequeñita que mide menos de una micra y que son intracelulares. Y eso la colocaron ahí para que comparáramos los diferentes tamaños. Tenemos ejemplos de virus, de formas de virus. Estos son virus icosaédricos, o sea, tienen forma geométrica. Adentro de esta estructura que está afuera está el ácido nucleico y afuera está esta estructura proteica que se llama cápside. Y cada subunidad de proteína se llama capsómero. Esta es un dibujo, esta es la fotografía en microscopio electrónico. Tenemos aquí un virus alargado de forma helicoidal que está enrollado y que es un virus que está envuelto en estas espículas o una envoltura que tiene espículas, y este es el dibujo y este es la fotografía de microscopio electrónico. Los virus son patógenos, ¿verdad? De animales, de seres humanos y de plantas y de bacterias también. El resultado de la infección viral depende de la interacción del virus con el huésped y de la respuesta del huésped frente a la infección. La respuesta inmune es el mejor tratamiento.
y también constituye un factor fundamental en la patogenia de la infección viral. Por eso vemos que en esta enfermedad del coronavirus muchas personas reaccionan exageradamente a la enfermedad y se presenta la enfermedad y, como ustedes saben, dependiendo de la reacción del sistema inmune del huésped, así van a ser los síntomas en el tejido afectado. La gravedad de la enfermedad depende de muchos factores, ¿verdad? Como por ejemplo el tipo de virus, la cepa del virus. En la enfermedad del COVID-19, ustedes saben que se ha estado mencionando que pareciera que existen dos tipos de virus, uno más patógeno que el otro. El tamaño del inóculo, o sea, la carga viral, ¿verdad? Eso tiene que ver con todos los microorganismos. Y el estado general de salud de la persona, o sea, si tiene enfermedades, ¿verdad? De base, o si su sistema inmune no está deprimido, por ejemplo. Los virus pueden entrar a través de fisuras en la piel o de membranas mucosas como los ojos, tracto respiratorio, boca, genitales, tracto gastrointestinal. La inhalación es probablemente la vía de entrada más común de la infección viral. Una vez dentro, los virus se diseminan por el organismo y se van a sus órganos blancos, o sea, al sitio, al órgano donde va a producir el mayor daño. Y pueden multiplicarse en el sitio de entrada o permanecer ahí. Y ellos viajan por el torrente sanguíneo o el sistema linfático y se distribuyen en diferentes órganos. Otra fotografía dibujo de la forma de los virus. Este es un virus icosaédrico que tiene varias caras. Esta es la cápside y dentro está el material genético. Y al conjunto de la cápside con el material genético se le llama nucleocápside. Este es un virus desnudo o no envuelto. Igual este es un virus helicoidal no envuelto. Y abajo tenemos un virus icosaédrico envuelto, ¿verdad? Por esta capa lipídica o espículas de glicoproteínas. Y el virus helicoidal aquí es su forma envuelta. Ejemplos de virus tenemos varios, ¿verdad? El virus del dengue, de la hepatitis, el virus de la polio, del VIH. Aquí también actualicé el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, que es la enfermedad que en estos momentos pues ha provocado esta gran pandemia. El hábitat de los virus, tanto en plantas, animales como en bacterias. Bueno, las bacterias son microorganismos, son procariotas, son unicelulares, no fotosintéticos y se dividen principalmente por fisión binaria transversal. Tienen diferentes formas. El diámetro varía entre las muy pequeñas, entre 1 a 3 micras, y algunas mucho más pequeñas que estas, como la Rickettsia, Clamidia y Mycoplasma, que se miden menos de 1 micra, como de 0.2 a 0.5 micras. La composición de la pared celular es útil para clasificarlas en grupos y se dividen en gram positivas y gram negativas. El hábitat puede ser tan variado como lo vimos en diapositivas anteriores: el agua, agua de mar, tierra, partículas de polvo, mucosas de los animales, plantas, etc. Las formas, pues si son redondas se llaman cocos, si son alargadas se llaman bacilos, y si tienen esta forma helicoidal se llaman espirilas o espiroquetas. Los cocos, ¿verdad?, que tienen esa forma redonda, miden 1 micra de diámetro, y si están en pares se llaman diplococos, en cadenas se llaman estreptococos, en 4 tetradas, racimos se llaman estafilococos, y si forman cubos o paquetes se llaman sarcinas. Los bacilos generalmente se encuentran aislados, son más largos, de 1 a 2 micras por 3 a 5 micras,
y algunos pueden presentar flagelos. Y las espirilas y espiroquetas tienen forma helicoidal, se presentan aisladas y hay algunas más gruesas, otras más delgadas y la distancia varía entre cresta y cresta. Ejemplos de bacterias, Staphylococcus aureus, que se encuentra en la piel y produce también infecciones en piel. Streptococcus pyogenes produce faringitis bacteriana. Vibrio cólera gastroenteritis. Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Escherichia coli, diarrea, infecciones urinarias y otras. Las cianobacterias también se les llama algas azul-verdes. Son procariotas fotosintéticas, o sea que utilizan la luz como fuente de energía. Producen ATP por medio de la luz, a lo que se le llama fosforilación, fotofosforilación, y el hábitat variado, especialmente en hábitats húmedos, aguas termales, lagos salinos, en el mar. Y las arqueobacterias son un grupo de microorganismos que viven en ambientes extremos y son procariotas. Incluyen bacterias que metabolizan metano, son extremadamente halofílicas, o sea que viven en altas concentraciones de sal, algunas dependen de azufre, otras extremadamente termófilas que soportan altas temperaturas como en las aguas termales, y dependiendo del sustrato que metabolicen, en ese ambiente se van a encontrar en minas, lagos salados y otros. Los hongos son eucariotas, no fotosintéticos, son organotrópicos, o sea, que obtienen su fuente de energía y fuente y son un grupo variado de microorganismos. A los que son filamentosos se les llaman mohos, a las levaduras son unicelulares y a las setas, que son los hongos macroscópicos que podemos observar creciendo en el campo, en material vegetal en descomposición, se llaman setas champiñones y que pertenecen al grupo de los basidiomicetos. Pues los hongos se clasifican en filamentosos si tienen filamentos y lo vemos creciendo aquí en este medio de cultivo y toda esta gran colonia de hongos. Esto es visto al microscopio y esto es visto en cultivo. Las levaduras son más pequeñas, no tienen filamentos y existen los hongos dimórficos que comparten ambas formas. Si están a temperatura ambiente son filamentosos y si están a temperatura de 37 grados son levaduras. Los hongos levaduriformes, entre ellos tenemos a la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza en la producción de cerveza, de pan. Candida albicans, que la vemos en la fotografía, produce infecciones vaginales, en la boca, intestinales, en piel también. Los hongos filamentosos, aquí tenemos al género Penicillium, que tiene su nombre porque vean, parece un pincel. Y la seta, ¿verdad? Que los hongos son hongos macroscópicos, algunos son comestibles, otros son tóxicos y venenosos. Y tenemos el grupo de los parásitos, que dijimos que están divididos en protozoos, que son estos organismos eucariotas unicelulares, y los helmintos que pertenecen al reino animal y son los gusanos. Vean este helminto, qué feo, está enrollado, ¿verdad? Y este es un adulto macho. Los parásitos son eucariotas que viven a expensas de otro organismo y por eso su nombre, parásito. Desarrollan ciclos evolutivos variados. Unos son simples, otros pueden ser complejos. Los parásitos pueden ser macroscópicos o microscópicos. Unos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Y pueden invadir cualquier sitio del cuerpo, ¿verdad? Incluso pueden atacar animales y plantas.
Aquí tenemos un protozoo donde le podemos observar dos núcleos de una ameba que es patógena, que se llama entameba histolítica. Son organismos eucariotas, parásitos unicelulares, no fotosintéticos. Algunos tienen órganos de locomoción, como ser flagelos, cilios, pseudópodos, flexión o deslizamiento. Su tamaño es variable desde 7 micras o más. Y vean, 7 micras o más, dijimos que las bacterias tienen apenas de 1 a 3 micras, ¿verdad? Ya los eucariotas son de mayor tamaño y pueden vivir en diferentes hábitats. En este cuadro, donde tenemos las características de los protozoos, les subrayé ahí a las características que son importantes que estudien, ¿verdad? Bueno, aquí están divididos en amebas, flagelados, ciliados, coccidios y microsporidios. Esos son los grupos de protozoos. Los órganos, la morfología, bueno, aquí pueden ver que sus estadios evolutivos son quistes y trofocitos. Son los flagelados también quistes y trofozoitos, los ciliados quistes y trofozoitos, y en cambio en los coccidios hay trofozoitos y hay otros estadios, ¿verdad? Como esporozoitos o quistes. Y en los microsporidios también, ¿verdad? Forman esporas y otras células pequeñas y simples. Y esta otra columna que está subrayada en rojo es importante porque pueden ver ustedes que las amebas, sus órganos de locomoción son pseudópodos, los flagelados son flagelos, los ciliados se mueven por cilios, los coccidios y los microsporidios no tienen órganos de locomoción, se mueven por flexión. Aquí tenemos fotografías de amebas, podemos ver cómo son eucariotas, un núcleo bien delimitado por una membrana nuclear, un citoplasma donde podemos ver vacuolas y otras estructuras. Aquí se ve el pseudópodo, que parecen proyecciones del citoplasma o son proyecciones del citoplasma. Tenemos acá un trofozoito de una ameba. Tenemos el núcleo y los pseudópodos, que son sus órganos de locomoción. Tenemos este protozoo flagelado tan bonito que se llama Giardia lamblia. Vemos los dos núcleos y los flagelos, ¿verdad? Le sirven para moverse. También otro flagelado, estos que podemos observar afuera son glóbulos rojos del huésped que está infectando, y este es un Trypanosoma cruzi, el parásito, este es el núcleo y este es el flagelo. Tenemos otro parásito, el que produce la malaria o paludismo, se llama Plasmodium, hay varias especies, e infecta, ¿verdad? Glóbulos rojos, vemos los diferentes estadios, los trofozoitos, que van cambiando según el ciclo evolutivo del parásito, hasta que se convierte en esquizonte, donde tenemos varias divisiones celulares y de cada uno de esos estructuras va a surgir un nuevo parásito que va a ir a infectar otro glóbulo rojo. Y los helmintos, que son los gusanos, tenemos a los nemátodos, los tremátodos y los céstodos. Los nemátodos son son parásitos de forma circular. Se los voy a mostrar más adelante, pero son como los gusanos, como las lombrices y las culebras. Ese cuerpo, ¿verdad? Alargado, pero que es un círculo en sí, como están compuestos sus cuerpos. Tienen sexos separados, se los mostré anteriormente, un gusano macho, un gusano hembra. De este cuadro, eso es lo que nos interesa que ustedes estudien.
Los tremátodos son gusanos que ya no son circulares, sino que son planos, chatos. Y son hermafroditas, lo que quiere decir que en el mismo gusano están ambos sexos. Y los céstodos, que también son gusanos planos, pero su cuerpo está segmentado y cada segmento se llama proglótido. Tiene una cabeza equipada con gancho y ventosas por donde se va a fijar al intestino del huésped o al sitio del huésped donde está infectando, y también son hermafroditas, o sea, en el mismo gusano tienen sus órganos de reproducción de ambos sexos, ¿verdad? Aquí tenemos los nemátodos, miren el cuerpo redondo. Este es un huevo de Ascaris lumbricoides. Este es el gusano macho, que es más pequeño que el gusano hembra, que aquí está enrollado. Este es un céstodo del grupo del género Tenia solium, a la que llamamos solitaria. Y vean, puede medir de 7 a 8 metros y se llama solitaria porque infecta, está en el intestino y ella sola, ¿verdad? Y es un gusano plano, dividido en segmentos que se llama proglótidos. Ahí pues ustedes lo pueden buscar en internet para que vean cada segmento, y es hermafrodita. Y estos son los huevos de Tenia. Y este es un gusano plano, también hermafrodita, del grupo de los tremátodos, que se llama Phaseola hepática. Las algas las estudia la microbiología. A las algas macroscópicas los estudian los biólogos, pero las microalgas generalmente son estudiadas por los microbiólogos. Son eucariotas, fotosintéticas, o sea que todas tienen clorofila. Son unicelulares, como podemos ver en esta fotografía, o coloniales. Y la mayoría son microscópicas, pero algunas pueden llegar a medir como 30 metros. El hábitat generalmente es acuático, algunas pueden vivir en rocas y animales. Y ejemplos de géneros: Euglena, Ulotix, Diatomeas. Y bueno, hemos estudiado las diferentes características de los microorganismos, y este cuadro, pues ustedes imprímanlo, vayan llenándolo, o hacen un cuadro en Word y próximamente se los vamos a pedir, ¿verdad? Con algunas las características, y se los vamos a pedir para que lo suban al campo virtual. Las formas de transmisión de los microorganismos son muy variadas, ¿verdad? Existen diferentes. Las principales, como podemos observar en la fotografía, por contacto directo a través de aerosoles. Por eso estamos usando las mascarillas, ¿verdad? Para evitar la infección del coronavirus. Transmisión fecal-oral. Algunos se transmiten por agua contaminada, por alimentos con heces, ¿verdad? U otros productos que pudieran causar infección. También transmisión por vectores, como por ejemplo zancudos, en el caso del dengue, una epidemia que siempre está con nosotros en estos países de clima tropical. También pueden ser transmitidos por animales, ¿verdad? Algunos animales transmiten esas infecciones, por ejemplo el murciélago también se le ha atribuido a la enfermedad del ébola, incluso al coronavirus, y otros animales que pueden participar en la transmisión. La transmisión parenteral es cuando nos infectamos por medio de objetos cortopunzantes, como ser transfusiones, en el caso que no se hiciera un control de la sangre en un banco de sangre, con agujas contaminadas con residuos sanguíneos. Hay personas, especialmente los drogadictos, que comparten jeringas, ¿verdad? O material como vidrio contaminado o agujas contaminadas que accidentalmente, especialmente en los centros médicos, se pueda infectar, ¿verdad?
transmisión sexual por medio de fluidos vaginales o el semen, transmisión de madre a hijo, ¿verdad? Durante el embarazo, en el útero o en el momento del parto o por medio de la leche materna. A este tipo de transmisión se le llama transmisión vertical. Y pues hemos estudiado hasta este momento diferentes vías de transmisión y los ejemplos que pueden ustedes completar cuando estén estudiando, ¿verdad? Las figuras que les mostramos acá y la forma de transmisión para que completen el estudio del día de hoy, que el tema es diferentes microorganismos. Con eso terminamos el tema y por favor, doctora Tania, Sí, doctora. para la grabación y que si tienen preguntas, pues